Hola, y bienvenidos a este especial. Un episodio de historia aburrida, las perturbadoras vidas de los faraones en Antiguo Egipto. Si estás buscando una historia relajante y que invita a la reflexión, una historia que te transportará al país de los sueños, has llegado al lugar correcto. Antes comenzamos nuestro viaje en el tiempo. Yo me encantaría saber en qué parte del mundo estás, desde cuándo y a qué hora del día lo está escuchando. Es para ti, ahora mismo. Siéntase libre de irse, deja un comentario y saluda. Y si tú disfruta de este tipo de educación relajante, no olvides suscribirte para ver el contenido. Botón para que no te pierdas ningún episodio. Todo bien. Preparemos el terreno. ¿De acuerdo? Imagina una tierra de desiertos dorados, exuberantes valles fluviales y templos monumentales y tumbas que perforan el azul vívido cielo. Una civilización que perduró durante más de 3000 años. Dejando una huella imborrable, huella en la historia de la humanidad. En el centro de todo estaban los faraones, los gobernantes divinos que ostentaban inmenso poder y prestigio. Pero detrás del brillo fachada de riquezas y realeza, las vidas, estos reyes dioses a menudo estaban inmersos en oscuridad, obsesión e impacto, prácticas que pueden resultarnos difíciles entender hoy. Durante la siguiente hora aproximadamente, nos adentraremos profundamente en un mundo fascinante y a menudo inquietante, Antiguo Egipto, faraones. Exploraremos su opulenta la vida cotidiana dentro del extenso palacio, complejos, sus intrincadas redes de realeza, relaciones y rivalidades, y una fe inquebrantable en su propia divinidad. También nos enfrentaremos al faraón fijación en la muerte y el más allá, lo cual los impulsó a construir cada vez más elaboradas tumbas, templos ancestrales, e incluso llevó a algunos a participar en el escalofriante práctica del sacrificio humano. Al final de nuestro viaje, se encontró con figuras influyentes como Hatshepsut, Akenatón, Rey Tut y Ramsis II, según no, de seguir el cautivador misterios que los arqueólogos modernos aún se están desentrañando detalles sobre sus vidas y veces. Es una historia de poder, magia, obsesión y legados eternos que han cautivado al mundo durante siglos. Así que, atenúa las luces, acomódate y deja que las intrigas del Antiguo Egipto suavemente te transportará en las salas de la historia. Pero antes de sumergirnos por completo en el pasado lejano, primero ampliemos la imagen y toma un antiguo egipcio, la civilización en su altura, extendiéndose desde aproximadamente 3100 a.C. o 30 a.C. El Antiguo Egipto fue uno de los primeros y las sociedades complejas más duraderas en humano historia. El reino nació cuando el rey Manés unificó las dispersas tribus del exuberante valle del Nilo en un solo estado, aprovechando el río, llanuras aluviales fértiles, para alimentar una revolución agrícola que sería la envidia del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, Egipto se convirtió en una potencia de riqueza, cultura e influencia. Sus tierras se extienden desde mar Mediterráneo hasta lo profundo de Nubia en el sur. Los faraones presidían sobre un estado centralizado con una sofisticada burocracia, innovador avances tecnológicos como el arado, tirado por bueyes y veleros, y una rica cultura que produjo obras atemporales de arte, arquitectura y literatura. Los egipcios desarrollaron uno de los sistemas de transporte más avanzados del mundo, los primeros sistemas de escritura en forma de jeroglíficos, así como un calendario de 365 días, que registraba el año, inundaciones del Nilo con fenómenos inexplicables precisión. Pero quizás, los logros visibles y duraderos, fueron los colosales monumentos que dejaron tras de sí. Las grandes pirámides, el extenso templo, complejos y tumbas subterráneas unidas en las laderas de los acantilados. Estas impresionantes obras, las hazañas de ingeniería, sirvieron para proyectar el poder y prestigio divinos de faraones, al tiempo que insinuaba las profundidades de su obsesión con la muerte y eternidad. Para los faraones, este mundo terrenal, la vida no fue más que un preludio a una vida gloriosa y bien provisto inmortalidad, y se doblarían inmensamente recursos y capital humano para asegurar su parte de la eternidad. En el centro de este notable, la civilización eran los faraones ellos mismos, los reyes divinos que gobernaban como la encarnación viviente del dios Horus en la tierra.
El faraón era la autoridad suprema en todos los asuntos de Estado, religión y guerra, empuñando un nivel de poder e influencia que resultaría casi inimaginable hoy en día. Él o en casos excepcionales. Ella fue responsable de mantener el orden y el equilibrio en el cosmos, aplaca a los dioses con rituales y ofertas y garantizar el prosperidad y protección de la egipcio gente. Pero este estatus exaltado llegó, con un lado oscuro también. Como veremos pronto, descubrieron que los faraones estaban atados por una intrincada y a menudo brutal red de rituales, supersticiones y obligaciones que regía cada aspecto de sus vidas y fallecidos. De los matrimonios incestuosos, firmaron un contrato para mantener a la realeza. Línea de sangre pura para los sirvientes y mascotas, se los llevaron a la tumba los impactantes actos de deificación y algunos faraones practicaron el sacrificio humano. En las vidas de estos gobernantes divinos, a menudo estaban sumidos en tanta oscuridad como la luz. Así pues, nos pusimos en marcha para explorar las vidas privadas y el legado perdurable de algunos de los más icónicos de la historia y gobernantes influyentes. Prepárense para viaje al cautivador y seductor, y a veces perturbador mundo del faraones del antiguo Egipto. Comencemos imaginando un día en la vida de un faraón en el apogeo de nuevo reino, alrededor de 1500 A.C. Y el amanecer irrumpe suavemente sobre el resplandor muros de piedra caliza del faraón extenso, complejo palaciego, en manos de ladrones. El rey y su séquito se despertaron de su sueño, se interrumpía con el suave sonido de las persianas. Músicos, dando serenatas al amanecer, como los sirvientes descalzos se mueven silenciosamente por salones iluminados con antorchas que sostenían bandejas de manjares para romper el ayuno real. En los patios columnados del palacio, los pájaros cantores revolotean entre exuberantes jardines y fuentes burbujeantes como babuinos domesticados. Los cachorros de león descansan a la sombra. El faraón sale de su alcoba, acompañados por una multitud de sirvientes corporales que han pasado la última hora asistiendo a su elaborado régimen de aseo personal. Le han afeitado la cabeza y el cuerpo hasta dejarlo suave. Suave para evitar los piojos. Se delineó los ojos con llamativo carbón y maliquita verde y ungió sus miembros con perfume, aceites y perfumes. Oro y electro brillar en su garganta y muñecas, mientras una exquisita corona en forma de halcón rodea su frente, un símbolo de su parentesco divino con el dios Horus. De este modo, ataviado con todas sus galas, el viviente dios avanza para comenzar su plegada horario de tareas diarias y oraciones. El primer punto del orden del día es: visita al santuario del palacio para hacer ofrendas y libaciones al jefe gallinero. El dios Sol, Osiris, el dios del inframundo y el del propio faraón deificado ancestros. Los sacerdotes que cantan llenan el aire perfumado con incienso, himnos y oraciones, mientras el rey se postra ante las serenas miradas pintadas de gallinero. Con sus obligaciones religiosas, tras ser dado de alta, el faraón convoca a su el consejo escuchará las peticiones y las dispensará juicios y consultar sobre asuntos de estado. Sentado en un trono dorado, escucha mientras su visir lee los asuntos del día. Disputas fronterizas por resolver. Comercio, acuerdos para negociar. Construcción, proyectos a supervisar. Aunque él solicita consejos de sus cortesanos, más leales, en última instancia, la última palabra en todos los asuntos descansa con él. El día transcurre en una mezcla confusa de ceremonias y espectáculos, diseñado para asombrar al público y reforzar el derecho divino del faraón a regla. El rey pasa a través de la ciudad en un magnífico carro. Los vítores de sus súbditos se elevaban como un saluda con la mano mientras los colma de regalos oro y grano. Él oficia el ritual inauguración de un nuevo templo, conduciendo en el primera clavija con un mazo dorado como los sacerdotes entonan conjuros para sellar el espacio sagrado. Pero incluso en estos momentos de triunfo público, una corriente subterránea de oscura superstición y ritual obsesivo corre bajo la superficie. El faraón procure siempre entrar en una habitación correctamente. Entrar con los pies por delante para ahuyentar a los malos espíritus. Él come solo con la mano izquierda, reservándose su derecho a comulgar con los dioses.
y nunca jamás permite que su sombra tropezar con un sacerdote o una estatua de un deidad, para que no incurra en la ira divina que podría traer la ruina al reino. Como el orbe ígneo de Re se hunde lentamente hacia en el horizonte occidental, el faraón se retira a sus aposentos privados para unos pocos arrebatados momentos de relajación antes de la noche banquete. Las bailarinas se balancean sinuosamente al ritmo de la música. Melodías de arpas y mentirosos, mientras el rey bebe vino de dátiles de una copa dorada y contempla los detalles más sutiles de teología con sus asesores. Pero incluso en reposo, el espectro de la muerte y la eternidad nunca están presentes, lejos de su mente, porque el faraón sabe que esta vida mortal, por muy opulenta que sea y divino, no es más que un sueño fugaz comparado con la gloriosa eternidad que le espera en el campo de juncos. Por eso ya ha vertido recursos incalculables en su tumba en el Valle de los Reyes, una ciudad oculta de los muertos donde reinará con esplendor a pesar de eternidad. Pero primero, debe navegar la maraña de obligaciones y peligros que conlleva el uso del doble corona. Y en ninguna parte están esos peligros más presentes que en su propio casa real. Desde el día en que asciende el trono, uno de los lugares más importantes del faraón, las tareas urgentes consisten en asegurar el sucesión mediante el nacimiento de un heredero varón. Pero en el incestuoso invernadero de la realeza familia, donde los faraones se casaban habitualmente sus hermanos, e incluso los suyos propios hijos para mantener el linaje puro, la lucha por el poder y la influencia siempre está hirviendo justo debajo de superficie dorada. El gran rey real. Su esposa puede ser su media hermana, pero eso no le impide seguir conspirando con sacerdotes y cortesanos para promover su propia el derecho del hijo al trono, por encima del de su medio hermano mayor. De hecho, los anales de la historia egipcia están plagados de historias de palacios intriga, reinas tribales y crueldad, juegos de poder entre potenciales herederos. Consideremos la extraordinaria historia de Hatshepsut, la faraona que gobernó como reina por derecho propio durante más de 20 años. Años en el siglo XV aunque originalmente solo era regente. Para su joven hijastro Thutmose III, Zerbia Hatshepsut fue consolidando lentamente su poder, adoptando todos los atributos masculinos de realeza e incluso representándose a sí misma con una barba en oficial obras de arte. Oeste considera la impactante historia del faraón hereje Akenatón, que trastocó siglos de tradición religiosa al proclamar el disco solar como un 10, en el único Dios verdadero y la prohibición de adoración de todos los demás, en su religión. Con tanto celo, Akenatón incluso cambió su nombre. Amenhotep IV para reflejar su la devoción. A un 10 trasladó la capital, a una ciudad remota del desierto. Persiguió a los poderosos sacerdotes de Amón. Su reinado fue plagada de conspiraciones palaciegas, y terminó en desastre con su hijo pequeño. Tutankamón, a la izquierda, tuvo que recoger los pedazos. Pero quizás el ejemplo más inquietante de cómo el poder divino del faraón podía. El abuso es una práctica humana. Sacrificio que una vez fue inquietantemente común en el antiguo Egipto. Arqueólogos han desenterrado numerosos supuestos sacrificios de vasallos en las tumbas de los primeros reyes como J y Het, donde docenas. Los sirvientes fueron masacrados para continuar sirviendo a su amo en el más allá. Aún más escalofriante, algunos faraones como los Sahar fueron enterrados con sus mascotas y tesoros mundanos, así como montones de pelucas de cabello humano, probablemente esquiladas de sacrificatorio víctimas. Afortunadamente, esta práctica parece haber desaparecido para entonces. Fin del reino antiguo. Como los egipcios desarrolló formas más simbólicas para faraones, para llevar consigo su séquito terrenal con ellos en la otra vida, pero sigue siendo una mancha oscura en él por lo demás. Un legado brillante de faraones, un recordatorio de lo insondable, el abismo que separaba a estos reyes divinos de las multitudes que gobernaban. A medida que transcurren los siglos, los faraones continuó dando forma al curso de historia egipcia, y dejar su huella en piedra e historia. Algunos, como Ramsés II Berta conocidos como Ramsés el Grande,
presidió el reino en el apogeo de su poder y esplendor. Sus triunfos y vidas amorosas inmortalizados en los muros de los templos. Construyeron según sus propias necesidades gloria. Otras, como la legendaria Cleopatra Seguntos, se vio envuelto en los altos riesgos intrigas del Mediterráneo en general, mundo. Su carisma personal y la astucia política es la esencia de lo perdurable y leyenda. Pero quizás ningún faraón lo haya hecho. Capturó la imaginación moderna bastante como el niño rey Tutankamón, cuyo el lujoso descubrimiento de una tumba en 1922 desencadenó una ola global de totia y convirtió lo que una vez fue de un gobernante desconocido a un nombre familiar. El deslumbrantes tesoros encontrados en la tumba de Tut, desde su icónica máscara mortuoria dorada hasta la ataúdes y tronos anidados, proporcionaban una visión sin precedentes de la opulencia y el arte de un entierro real, y consolidó la reputación del faraón como el máximo símbolo de estatus de la antigüedad mundo. Hoy, nuevos descubrimientos arqueológicos y técnicas científicas de vanguardia nos permiten mirar aún más profundamente en las vidas y muertes de estos, sin cesar fascinante gobernantes. Las tomografías computarizadas y los análisis de ADN han revelado la endogamia genética, deformidades que aquejaban a la familia de Tutankamón línea, así como las heridas supurantes y la malaria, que probablemente le costó la vida. A la tierna edad de 19 años, las inscripciones y los papiros pintan una imagen cada vez más vívida del despiadado mundo de la política palaciega, donde concubinas extranjeras y visires intrigantes lucharon por la influencia a la sombra del trono. Y sin embargo, a pesar de toda la oscuridad, secretos y prácticas inquietantes que hemos descubierto sobre los faraones, sus legado luminoso como algunos de los más gobernantes icónicos y perdurables en la humanidad. La historia permanece. Durante más de 3000 años, presidieron sobre una civilización de notable logros e innovaciones. Desde precisión matemática de las pirámides al conocimiento médico del mundo, primer cerebro cirugía, inspiraron a algunos de los más obras de arte sublimes y perdurables y arquitectura jamás creada. Desde la serena belleza de la piedra caliza de Nefertiti busto a la colosal majestad del Colosos de Menón. Y continúan, enciende nuestra imaginación y tira de nuestra una sensación de asombro que nos invita a contemplar los misterios de lo absoluto poder y reflexionar sobre lo que significa alcanzar por la inmortalidad frente a la fugacidad de la vida humana. Así que la próxima vez que te encuentres mirando hacia arriba el rostro indescifrable de la esfinge o maravillado ante el dorado esplendor de máscara Tutankamón Serari, tómate un momento para reflexionar sobre los faraones que una vez ejercía un poder divino sobre las vidas de millones. La suya es una historia de triunfos deslumbrantes y abusos estremecedores, monumentos imponentes y cifras de muertos escalofriantes, inimaginables riqueza y terror existencial frente a de eternidad. Es una historia que nos recuerda de las cumbres del logro humano y la profundidad de nuestra capacidad para la crueldad, la sed insaciable de inmortalidad y la ineludible realidad de la muerte. Y es una historia que continuará, nos cautivan mientras sean atemporales. Las piedras del antiguo Egipto conservan los secretos se cierran, invitando a cada nueva generación para desentrañar una nueva el enigma infinitamente fascinante de faraones. Y con eso, hemos llegado al final de nuestro viaje relámpago a través de las vidas perturbadoras y deslumbrantes de faraones del antiguo Egipto. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad, en uno de los más icónicos de la historia y civilizaciones influyentes, y que las historias de estas vidas extraordinarias, los gobernantes, han proporcionado alimentos abundantes para pensamiento, mientras te quedabas dormido. Como siempre, muchas gracias por sintonizar Historia Aburrida, y por pasar un rato parte de tu día explorando el rincones y recovecos infinitamente fascinantes de nuestra historia humana compartida. Si has disfrutado de este viaje inmersivo en un pasado lejano, me encantaría si pudieras pulsar ese botón de suscripción y deja un comentario, compartiendo tus reflexiones sobre los faraones y un legado de gran alcance. Hasta la próxima. Dulces sueños y que tengas un buen día. Que tus ensueños se llenen del dorado luz del disco de sol eterno
la exuberante juncos del campo de juncos, y los secretos susurrados de los reyes y reinas que una vez gobernaron como diosas vivientes sobre las arenas brillantes de la antigua Egipto. Buenas noches. Como hemos visto, los faraones del antiguo Egipto vivían vidas de opulencia y grandeza casi no imaginable hoy. Pero tras la brillante fachada de oro y dioses, yace una realidad más oscura, uno de poder desenfrenado, místico obsesiones y el espectro omnipresente de muerte. Quizás ningún faraón encarnó estas cualidades, contradicciones más que la segunda parte de Ramsí, también conocido como Ramsí el Grande. Ascendió al trono alrededor del año 1279 a.C. Ramses. Reinó durante la asombrosa cifra de 66 años, uno de los reinados más largos en historia de Egipto. Él presidió una era de gran prosperidad y se embarcó en una campaña de construcción masiva, erigiendo templos, obeliscos y estatuas por todas partes del imperio. La magnitud y la grandeza de los monumentos estaban destinados a impresionar a sus súbditos y proclamar su poder divino para todos eternidad. Pero la sed de Ramsés II por la gloria y la inmortalidad no conocían nada. Límites. Tuvo más de 100 hijos, con un vasto harén de esposas y concubinas. No dudó en desfigurar o destruir directamente los templos y monumentos de gobernantes anteriores, reemplazando sus nombres e imágenes con los suyos en un descarado acto de propaganda. Incluso estatuas colosales que erigió de sí mismo, algunos, de más de 80 pies de altura, eran ejercicios de narcisismo deificado y autoconcepto arreglo. Sin embargo, quizás la mayoría las medidas que tomó Ramsés fueron inquietantes. Para asegurar su propia vida futura, su extenso complejo funerario, el Ramesseum, incluía un macerario templo servido por toda una ciudad de sacerdotes, artesanos y esclavos. Ramsés no escatimó gastos para amueblar su hogar eterno, lugar de descanso, llenándolo con tesoros inimaginables, carros de oro, muebles exquisitos, intrincadamente tallados vasijas de alabastro. Incluso su amada mascota, el león, fue momificado para que lo acompañara. Pero, Ramsés no se detuvo ahí. Reciente las excavaciones sugieren que muchos de el personal doméstico del faraón, incluyendo las concubinas, eran sacrificadas ritualmente, tras su muerte, para que pudieran continuar sirviéndole en el vida futura. Los restos de estas víctimas pinta un panorama sombrío. Sus cuerpos posaban como si aún esperara con las manos y los pies en su amo, ahora un ser eternamente divino rey. Es un escalofriante recordatorio de hasta qué punto estaban los antiguos gobernantes egipcios, dispuestos a ir en su búsqueda de inmortalidad y divino fuerza. Puede que Ramsés II haya reinado una época dorada, pero también la explotó incontables miles al servicio de su propia vanidad y delirios de divinidad. El sangre y sudor de la gente común literalmente construyó su legado. Mientras Ramsés el Grande fue particularmente ejemplo flagrante, estaba lejos de ser solo un faraón, abusó de su poder absoluto. De esa manera, sus predecesores, Amenhotep III y Akenatón, emprendieron igualmente ambicioso y egoísta proyectos de construcción. El niño rey Tutankamón fue sepultado con una asombrosa variedad de objetos invaluables tesoros, mientras Cleopatra despiadadamente eliminó a sus propios hermanos para asegurarse control absoluto del trono. Tiempo, y una vez más, los faraones demostraron que su estatus deificado los situaba por encima de las leyes morales que regían a los egipcios comunes. Podrían trastocar las tradiciones religiosas sobre un capricho, tener innumerables parejas sexuales, confiscar propiedades y trabajo, incluso ritualizar asesinato, todo sin consecuencia. La promesa de una gloria. La vida después de la muerte no hizo que el exceso megalómano no solo aceptable, pero casi inevitable. Pero al final, los faraones descubrieron lo que todos los tiranos deben ser, que ningún mortal, por muy poderoso que sea, puede escapar muerte. A pesar de todos sus templos y tumbas, hechizos mágicos y sacrificios sirvientes, sucumbieron a lo mismo destino como el campesino más humilde.
sus cuerpos momificados y mundanos. Las pertenencias acumulaban polvo en la oscuridad, mientras su imperio declinaba, y sus dioses fueron olvidados. La historia con moraleja de los faraones aún resuena en nuestro mundo moderno de aspirantes a hombres fuertes y autoproclamados semidioses, aquellos que se creen a sí mismos por encima de los lazos comunes de la moralidad de la mortalidad. Haría bien en recordar cómo los gobernantes más poderosos del antiguo Egipto encontraron un final ignominioso para él. El gran igualador viene por los reyes igualmente gente común. Una lección de humildad 3000 años en el haciendo. Sí. Al cerrar este capítulo sobre las inquietantes vidas de los dioses del antiguo Egipto reyes, uno no puede evitar maravillarse ante todo que se ha perdido en las arenas devoradoras de tiempo. Puede que hayamos desenterrado sus tesoros y desentrañó algunos de sus misterios, pero aún queda mucho por descubrir sobre esta cautivadora civilización que construyeron maravillas y desterraron afuera las restricciones. Tal vez como arqueólogos, ir desentrañando las capas de la historia, llegaremos a una conclusión aún más clara comprensión de las sombras detrás de el deslumbrante reinado del faraón. Un más profundo conocimiento de lo que impulsó a estos divinos gobernantes a tales alturas de poder y profundidades de depravación autoobsesión. Hasta entonces, ellos siguen atormentando nuestra imaginación. Espectacular, como una esfinge, envuelto en oro y misterio. Solo podemos hacer conjeturas sobre qué otras revelaciones escalofriantes se esconden, y enterrado en el Valle de los Reyes, esperando ver la luz del día una vez más. Cuentos de tiranos y reyes dioses desvanecido hasta convertirse en polvo y grabado en eternidad. Un recordatorio de que incluso el más grandioso de los imperios y el más glorificado, los gobernantes no pueden escapar de los tiempos inexorables. Marzo. Así que, mientras nos quedamos dormidos, nuestras cabezas llenas de sarcofagia dorada y espíritus susurrantes, reflexionemos sobre el atractivo perdurable de estas antiguas familias reales, quien tenía el poder de la vida y la muerte, cielo y tierra, en su cuidado manos, y quizás agradecer que jamás habrá nadie como ellos entre nosotros. Una vez más, divino, decadente y deshecho por sus propios egos desmesurados. A la mañana siguiente se vería al faraón emprender su rutina diaria de religión, deberes y gobierno. El primero bañarse en una piscina sagrada o purificarse con agua bendita por sacerdotes. Un ritual se cree que purifica tanto el cuerpo como el espíritu. El faraón fue entonces vestido con las mejores sábanas adornadas con símbolos regios, como la doble corona, el cetro y ladrón. Cada objeto tenía un profundo significado. El timo representando su papel de pastor de su pueblo. El flagelo su autoridad para castigar a los enemigos de Egipto. Pero incluso, estas tareas matutinas cotidianas estaban impregnadas de con múltiples capas de significado espiritual. Cada movimiento era como un cuidadoso danza coreografiada, regida por las reglas estrictas de Mahat, el orden cósmico que mantenía unido el universo. A desviarse siquiera ligeramente de estas divinas, los protocolos buscaban el caos y el riesgo. La ira del Dios. Fue pesado una carga existencial que soportar, pero una vista como absolutamente esencial para la vida Dios. Una vez ataviado con sus divinas vestiduras, el faraón saldría del palacio para comenzar su apretada agenda cronograma. A menudo lo primero era una visita al templo para hacer ofrendas a los dioses y realizar rituales vitales. Como sumo sacerdote de cada templo, su función era complacer a los dioses y asegurar sus continuas bendiciones para Egipto. Él entregaba ofrendas, recitar conjuros sagrados y quemar incienso a las estatuas de culto en el templo santuario. Por muy tedioso que sea cada uno, el derecho debía ejecutarse con perfección, precisión. Cómo mantener un cosmos motor. Incluso el error más sutil tendrán consecuencias catastróficas. Los famosos textos de las pirámides tallados en los muros de las tumbas reales eran esencialmente un guión que el faraón debía seguir en la vida después de la muerte, guiándolo a través de las pruebas para alcanzar el campo bendito de juncos. Uno solo puede imaginar la intensidad, presión y ansiedad de tener que ejecutar los rituales a la perfección con el C. Queen Andre Juan.
se juegan las cosas más importantes imaginables. Ellos, con sus deberes religiosos, una vez completada la obra, el faraón se volvería hacia los asuntos de gobierno de Egipto. Él lo haría reunirse con sus asesores de mayor confianza, visores que actuaban como sus ojos y oídos a lo largo y ancho del territorio. Entregaron informes sobre la situación política en Egipto y sus relaciones diplomáticas con rivales como los nubios, los hititas y mesopotámicos. El faraón oiría peticiones de su pueblo y pronunciar sus juicios. Según Mahat, aunque los visires supervisaban la burocracia estatal en el día a día, el faraón tenía la última palabra en todo asuntos y se esperaba que defendiera justicia. Gobernar un estado tan extenso ya de por sí era bastante desafiante. Pero el faraón, el poder absoluto, creó sus propios incentivos perturbadores. Sin ninguna realidad, un faraón podía controlar sus caprichos, sucumben fácilmente a la corrupción o la tiranía, si él lo deseaba. Algunos faraones impusieron impuestos brutales y trabajo forzado sobre sus súbditos para construir su propio y lujoso monumentos. Otros se volvieron paranoicos y recurrieron a purgas despiadadas de cualquiera lo percibieron como una amenaza. El juguete del faraón Tomí IV tenía su propia madre y su hermano fueron asesinados. Eliminar posibles rivales de trono. Con poder absoluto sobre la vida y la muerte, incluso los lazos familiares podría volverse mortal. Pero el día del faraón no fue solo sangre y trabajo. También tenía derecho a disfrutar los mejores placeres y ocios terrenales actividades. Podría irse de caza, expedición en el desierto, disparando flechas desde su carro de guerra a los leones que huían y gacelas. La caza se consideraba una metáfora por el triunfo del faraón sobre las fuerzas del caos que constantemente Egipto amenazado. Una cacería exitosa demostró su vitalidad y destreza guerrera. El faraón podría también disfrutar de una partida de mesa del Senado, con uno de sus fieles cortesanos. El Senado era enormemente popular entre la élite egipcia e incluso tomó sobre lo espiritual dimensiones. Algunos creían que el juego imitaba el viaje del alma a través del inframundo de Duat con los cuadrados finales representando las puertas de la vida futura. Aquí de nuevo, las líneas entre recreación terrenal y simbolismo cósmico siempre fueron borroso. Mientras Re viaja por el cielo llegó a su fin, y las sombras se alargaron, el faraón finalmente se retiraría a sus cámaras después de un largo día de servicio a las dos tierras. Pero incluso en reposo, los deberes divinos nunca cesaron. Él se creía que el sueño del faraón fusionar místicamente el alma de Subar con la dios Sol, renovando su fuerza vital divina. Fue una época de visiones extrañas y comunión con los dioses, no mera reposo. Los enigmáticos libros de sueños sobrevivieron, y se usaban para ayudar a interpretar los sueños del faraón y discernir mensajes divinos en ellos. En un sueño inquietante de Chester Beatty, Papyrus, el faraón Ramsés II soñó que vio a Petar, el gran creador dios de Memphis, de pie sobre él con una espada. Petar lo reprendió con enojo por no. Terminó su templo y lo golpeó de su lado. Cuando Ramsés despertó, él estaba decidido a aplacar a la deidad iracunda acelerando las obras del templo. Incluso en sus propios sueños, parecía que había sin refugio de la presión aplastante de su rol. Las horas de vigilia del faraón han pasado según un ritual estricto y protocolo. Pero su mente dormida era un paisaje indómito donde deidades y los demonios vagaban libremente. El mismo potente. La magia que él manejaba durante el día tenía gran influencia en este reino nocturno, para bien o para mal. Los hechizos estaban grabados en los reposacabezas y en la cama, marcos para proteger al durmiente vulnerable de maligno efectivo. Este espacio liminal entre despertar y soñar era un momento poderoso para comulgar con lo invisible y para adivinar las voluntades murales del Dios. En la vida de un faraón desde el amanecer hasta el amanecer. El descenso fue un camino de cuerda floja entre el terrenal y divino, el venal y sublime. Cada acción, por rutinaria que sea, adquirió lo trascendente significado. En un mundo que palpita con magia y presagios, no podría haber ninguna distinción real entre lo sagrado y profano. Esa aura omnipresente del misticismo y el simbolismo impregnaban la obra. La vida cotidiana del faraón
pero también justificó el poder absoluto que ostentaba. Al defender a Mahat en el material reino, el faraón sostuvo el adecuado orden que mantenía el cosmos de disolviéndose en olvido. Pero ese mismo poder también dio rienda suelta a los impulsos más oscuros y excesos de humanos naturaleza. El desafío para cualquier faraón consistía en encarnar las elevadas virtudes de un dios en la tierra, aunque aún falible carne y hueso. Algunos lograron ese equilibrio con justicia y moderación, asegurando la prosperidad de la gente y la historia a favor. Otros sucumbieron a la tiranía y capricho, dejando legados para siempre contaminados por crueldad. Pero ya sean venerados o vilipendiados, los faraones compartían una existencia profundamente ajeno a nuestra modernidad susceptibilidad, donde el alcance de uno mismo a acciones que literalmente implicaban vida o muerte apuestas para toda civilización. El día del faraón solía comenzar al amanecer con a continuación, se realizó la purificación ceremonial a cargo de los sacerdotes, con una gran procesión hasta la principal templo para ofrendas rituales y culto. Como Dios viviente, este vínculo directo con lo divino era el deber más vital del faraón necesario para mantener Marat. Él lo haría presentar estatuillas de sí mismo como ofrendas y libación de vino, leche y otros líquidos preciosos ante los dioses. Se quemaría incienso, se rezaría recitado y magia sagrada, realizada a través de liturgias e himnos. Después de rituales matutinos, el faraón atender los asuntos del Estado, recibir los informes del ministro, resolver casos judiciales y la emisión de decretos sobre todo, desde proyectos de riego hasta expediciones mineras. Él también participaría en funciones más ceremoniales, como el día progresó, desde oficiar sobre festivales agrícolas, para la puesta en marcha, obras arquitectónicas monumentales en su nombre. La jornada laboral del faraón estaba intercalada con pausas para comidas, recreación y descansar. Las comidas eran eventos suntuosos con el faraón. Tenía derecho a lo mejor, cortes de carne, los productos más frescos de jardines del palacio y exquisiteces, como miel, higos y dátiles. Los sirvientes espanta moscas con abanicos largos y ofrece agua para lavar. Las actividades recreativas podrían incluir caza, juegos de mesa como cinet, o viendo actuaciones de músicos, bailarines y acróbatas. Algunos faraones disfrutaban nadando en las piscinas del palacio o tomando un lánguido paseo en barcaza por el Nilo. Pero incluso en el tiempo libre, había poco descanso, ritual y responsabilidad. Si el faraón optaba por un placer crucero, sería a bordo de un barco dorado barcaza adornada con banderines ondeantes navegaba por cuadrillas de sirvientes, mientras él se relajaba bajo un dosel con su familia y cortesanos. Si se retiraba a su harén, todavía se esperaba que llegara esa noche, para pasar tiempo con su gran esposa real y producir herederos para asegurar el dinastía. La vida del rey Dios fue una pecera de peces de colores del público, implacable escrutinio y expectativa. Mientras que el faraón magníficos alrededores y divinos, el estatus puede parecer envidiable, estaba en la verdad intensamente exigente y precario existencia. El más mínimo fallo en mantener el Marat, ya sea ritual o moraleja, podría desatar las furias del destino sobre toda la tierra. Era como un acróbata cruzando el Nilo, sobre una telaraña hilo, suspendido entre lo terrenal y lo eterno. La carga de su cargo fue un agotador maratón de pompa y circunstancia, y decisiones trascendentales con la máxima prioridad. Posibles intereses en juego, como el faraón. Finalmente se retiró por la noche, nació en lo alto, de una palanquín dorada, hacia su real dormitorio. Los esfuerzos del día pasan factura. Caer en un sueño sin sueños. Al fin pudo resbalar el yugo del ritual y el protocolo, sin embargo brevemente. Por la mañana, la gran rueda volvería a girarse una vez más, y el semidios reaparecería para saludar al sol naciente. Pero en esas horas más oscuras antes del amanecer, la cámara del faraón era un lugar silencioso santuario de sombras y murmullos, respiraciones de quietud y silencio. Aquí, en el abrazo perdonador de las noches, él estaba simplemente humano una vez más. Real relaciones y rivalidades. El antiguo la corte real egipcia era un hervidero de intrigas,
políticas, luchas de poder y maquiavélico minas. En su apogeo se encontraba el faraón él mismo, el núcleo alrededor del cual cortesanos, funcionarios, sacerdotes y los suplicantes giraban como planetas, alrededor del sol. Pero el faraón no estaba solo. En su jaula dorada, de incestuoso matrimonios con disputas asesinas, las relaciones íntimas y cosas, las rivalidades de la casa real, eran una fuente inagotable de drama, que rivaliza con cualquiera telenovela. Las mujeres que rodeaban a los faraones fueron algunos de los más figuras influyentes e intrigantes en cortesanos. El principal de ellos era el gran esposa real, la reina que se suponía que era el favorito del faraón consorte y socio principal en el gobierno egipto. Muchas reinas ejercieron un poder considerable por derecho propio, como algunas, como Nefertiti y Hatshepsut, eclipsando incluso su marido autoridad. Nefertiti, la legendaria belleza y gran esposa real del excéntrico faraón, Akenatón, puede haber reinó como corregente de pleno derecho a su lado durante el apogeo de la agitación religiosa del período de Amana. Ella desapareció misteriosamente del registro en los últimos años de Akenatán, pero algunos indicios tentadores sugieren que ella podría tener incluso, le sucedió como el sudario faraón pequeño. El jurado aún no ha resuelto ese enigma. La jugada de poder sin precedentes de Hatshepsut fue aún más dramático. Como la realeza hija, esposa y madre de reyes, Hatshepsut estaba en una posición única para hacer la suya. Mudarse cuando su joven hijastro, Sutmo II Ben, heredó el trono, sirviendo primero como su regente. El traje de Shepsut pronto asumió los títulos completos y las insignias de un rey por derecho propio, dejando de lado lo femenino, terminaciones de su nombre real. Durante 2 décadas, Egipto tuvo una faraona, en todo menos en anatomía, dominando una época de inmensa prosperidad y monumental edificio. Solo después de su muerte Tutmos III emerge de la sombra de su formidable madrastra. Pero siendo la esposa principal y reina del faraón, no era garantía de una fácil vida. En un palacio polígamo, la reina siempre tenía que estar alerta para mantener su influencia y protegerse de rivales. Uno de los ejemplos más infames fue la amarga guerra entre Ramsis II, la reina principal Nefitari, y la secundaria esposa Isetnafret, madre del aire aparente. Los chismes de la corte alegremente narró cómo las dos mujeres poderosas conspiraban sin cesar el uno contra el otro, utilizando todo desde lujosos banquetes a grafitis difamatorios para influir en el favor del faraón. Lo que estaba en juego en este juego de tronos era inmensamente alto, ya que las reinas competían por asegurar la sucesión para los suyos hijos. Isnafret finalmente triunfó. Vivir para ver a su hijo Mampar tomar las riendas trono, pero solo después de décadas de intriga despiadada. ¡Qué crueldad! Las rivalidades entre las esposas de un faraón eran parte para el palacio curso. El incesto era otra peculiaridad repugnante. Pone los matrimonios reales considerados esenciales para salvaguardando el linaje sagrado. Los faraones a menudo se casaban con sus hermanas, hijas e incluso madres en un intento de mantener el linaje real como lo más puro posible. El tómico griego. La dinastía llevó esto al extremo con el árbol genealógico que se enrosca sobre sí mismo en un enredo burlón de incesto repetidos sindicatos. Cleopatra II, de Stomp, la más famosa, el juguete de todos, en realidad era producto de al menos 3 generaciones de matrimonios entre hermanos sin interrupción. La familia parecía estar compitiendo por acumular el incesto más enrevesado, relaciones con tío, sobrina e incluso se incluyen coincidencias de hermanos dobles para buena medida. Irónicamente, todo esto, la endogamia incestuosa puede haber producido las peculiaridades genéticas y mentales, la inestabilidad que en última instancia condenó a la dinastía. Pero el incesto en la familia real no se trataba solo de un fenómeno tómico. Fue una costumbre ancestral que se remonta a orígenes míticos de la realeza egipcia. Asimismo, el faraón era visto como la encarnación terrenal de Horus, el divino hijo de Osiris e Isis, un hermano y una hermana pareja, que también resultó ser marido y mujer esposa. Al emular el incesto del dios matrimonio, el faraón
estaba defendiendo el orden cósmico, y literalmente siguiendo en las huellas de los dioses. Por supuesto, tales matrimonios entre hermanos debieron haber tomado un alto coste tanto psicológico como genéticamente. El famoso Tutankhamón era el producto enfermizo y efímero de un encuentro incestuoso entre Akenatón y su hermana. Su deformidad congénita, el pie y el paladar hendido apuntan a efectos nocivos de la endogamia. Pero para los antiguos egipcios, la pureza de la sangre era mucho más importante que genético diversidad. Por lo tanto, el incesto no era un tabú, pero tradición sagrada. Si las rivalidades entre las esposas eran feroces, aquellos entre posibles herederos podrían ser completamente asesino. La primogenitura no era difícil, y el gobierno rápido en el antiguo Egipto, lo que significa que cualquier hijo o incluso hija del faraón podría potencialmente hacer una jugada para el trono. Esto a menudo conducía a luchas de poder despiadadas y sombrías crisis de sucesión como príncipes rivales plan para eliminar sus competidores. Un ejemplo notorio fue Amanat, el fundador del poderoso 12º dinastía, un asesor del anterior. El rey Amanat lanzó un exitoso golpe de estado, y se hizo coronar como el nuevo faraón. Pero su reinado estuvo plagado de conspiraciones y asesinatos constantes intentos mientras las facciones rivales competían por fuerza. Su propio Hermafrodita incluso lanzó un complot oscuro contra su vida, sigiloso en la alcoba real con dagas estirado. Amenhotep solo sobrevivió. Gracias a intervención de sus leales guardias, los ahuyentaba casi desnudo. Entonces Amenhotep quedó conmocionado por su encuentro con muerte que él tomó la sin precedentes, por decoronar a su hijo Cenis como cofero durante su propia vida. Al asegurar la sucesión al principio, Amenhotep pretendía evitar más intrigas y suavizar el transferencia de fuerza. La realpolitik triunfó tradición. Las instrucciones de Amenhotep para su hijo, un tratado sobre la eficacia. La realeza refleja su lucha cinismo. Manténgase alerta ante todos subordinados, porque no puedes estar seguro quién está conspirando contra ti. Quizás el ejemplo supremo de un miembro de la realeza. La rivalidad se tornó mortal. Fue la sombría caída de Ramsio III Tear, el último gran faraón del nuevo reino. Los registros judiciales pintan un panorama sórdido imagen de un faraón anciano con un harem de cientos divididos por el faccionalismo, mientras esposas rivales conspiran para perjudicar a sus hijos en el trono. Una esposa, Tier, incubó un audaz complot para asesinar a Ramsi y coronar a su hijo Pentawer en un golpe de estado. La conspiración fue descubierta el 11 de Bunahora, pero no sin antes una sangrienta escaramuza entre los guardias leales a los tailandeses y aquellos protegiendo el faraón. Al final, la propia garganta de Ramsey fue acuchillada, probablemente por un asesino que se abrió paso sigilosamente hasta el harén real. El rey se demoró lo suficiente para nombrar a su heredero designado y reunir los cabecillas del fallido golpe de estado. En un epílogo espeluznante, el jefe de los conspiradores fueron obligados a cometer suicidio mientras el desventurado Pentawer era ejecutado brutalmente y se les negó el derecho a entierro. Incluso en la muerte, las rivalidades reales se negó a descansar. Tales intrigas despiadadas y las jugadas de poder letales eran demasiado común en la corte del faraón, donde los cuchillos eran perpetuamente afuera. La confianza y la lealtad eran lujos que pocos se podían permitir. Podría permitírselo incluso con miembros de la familia potenciales enemigos que compiten por posición. Atrapado en esta maraña de alianzas inestables y ebullición resentimientos, el faraón tuvo que caminar al filo de la navaja, manteniendo un equilibrio vigilante. Facciones mientras se cuidaba las espaldas. Pesada era la cabeza que llevaba el doble corona. Dioses en la tierra, el faraón como divino gobernante. Más que simples monarcas, los faraones del antiguo Egipto vivían deidades que se sitúan a ambos lados de la frontera entre lo terrenal y divino. Cada faraón era visto como la encarnación de Horus, el con cabeza de halcón dios del cielo, e hijo del gran sol dios Ri. Como práctica del sacrificio del retenedor, también conocido como entierro de retenedores, era una de las costumbres más escalofriantes de la antigüedad Egipto. La idea era que los sirvientes, ambos humanos y animales que asistieron, el faraón en vida,
Continuaría sirviendo él en la muerte y el vida futura. Esto se consideró un honor para acompañar a su rey por toda la eternidad. Pero a nuestros modernos sensibilidad, es una pérdida asombrosa de vida en nombre de la realeza lujo. Algunas de las primeras evidencias del sacrificio de los retenedores proviene de las subsidiarias tumbas alrededor de las tumbas reales de los faraones de la primera dinastía en Abidos. Estas tumbas subsidiarias contienen los restos de los sirvientes, así como la comida, muebles, joyas y herramientas. Muchas cosas consideradas necesarias para servir a el faraón en el más allá. La tumba del rey Yer es impresionante. Ejemplo. Las excavaciones revelaron 318 sepulturas subsidiarias alrededor de su tumba con cuerpos de sirvientes dispuestos en filas ordenadas. Se cree que fue sacrificado. La muerte de Jota. Aún más inquietantes son los sacrificios de animales encontrados en Ferión tumbas. Muchos reyes fueron enterrados con sus mascotas queridas para hacerles compañía. Perros de caza, gatos, monos, gacelas y más. Pero algunas tumbas de animales están en general a escala diferente. La tumba del rey Orájar contenía 10 burros que llevaba sus ofrendas funerarias. El rey Nama. La tumba albergaba 10 perros. La primera dinastía, el faraón Waye, fue enterrado incluso sin nada menos de 12 babuinos, criaturas considerada sagrada para el dios Thoth. Pero quizás el ajuar funerario más extraño de todo era cabello humano. Muchísimo. Los arqueólogos descubrieron la asombrosa cifra de 30 millones de momias de animales y 80 toneladas de cabello humano en una serie de vastas catacumbas debajo del templo de Anubis, en Saqqara. Se cree que gran parte de este cabello han sido esquilados de los sirvientes y ofrecido al dios con cabeza de chacal del embalsamamiento como súplica por el difunto. El viaje seguro del faraón al más allá. Por asombrosas que sean estas cifras, es importante señalar que el sacrificio humano no fue constante a lo largo de la antigüedad. Historia de Egipto. Parece haber sido practicada únicamente en la dinastía temprana período, desapareciendo gradualmente a medida que la momificación y se tomaron más ajuares funerarios simbólicos precedencia. Para la época del Nuevo Reino, el ser humano, los sacrificios habían desaparecido, reemplazados por figuras Shapti destinadas a aparecer mágicamente vivos y actúan como sirvientes en el vida futura. Sin embargo, aquellos primeros miembros de la realeza tumbas con sus lúgubres galerías de los entierros subsidiarios, dejan una huella duradera y obsesionante impresión. Hablan de lo absoluto, el poder de los faraones y el valor colocados en su comodidad post-mortem. Por encima de todo lo demás, incluso en la muerte, los faraones mandaban sobre los vivos. Su estatus sagrado significaba su viaje a la vida. Después de la muerte era lo único que importaba, no sin importar cuántos tuvieran que morir para asegurar él. Esto quizás se resume mejor en la inscripción, en la tumba del sexto Beni el Viejo, cortesano de la dinastía. Él describe con orgullo su papel en la construcción, la tumba real, diciendo: Su Majestad me envió a Aed para traer el sarcófago con su tapa y el costoso augusto piramidal. Para la pirámide llamada Manura brilla y es hermosa reina. Lo hice todo en su totalidad, y la exactitud que su Majestad tanto aprecia. El lugar de descanso eterno del faraón era primordial, sin escatimar gastos ni esfuerzos, o la vida. Pero no todos los faraones se aferraron a estos oscuros sacrificios prácticas. El reinado de Akenatón, el rey controvertido que trastornó Egipto, religión que consiste en adorar solo al sol, inhabilitar por falta de pruebas de sacrificio humano. Akenatón trasladó la capital a una nueva ciudad, Akaten, conocida hoy como Maná. Aquí construyó una tumba real sin tumbas subsidiarias, quizás señalando cambiar las costumbres arias para que coincidan con las suyas reformas religiosas. Sin embargo, Akenatén, los cambios fueron efímeros. Tras su muerte, su hijo, Tutankamón, y sus sucesores regresaron a los dioses antiguos y las prácticas tradicionales. La famosa tumba de Tut fue descubierta en 1922. Estaba abastecido con todo lo necesario: ajuares funerarios tradicionales y momificados restos de sus varios hijos, nacidos, muertos, hijas. Aunque no fue sacrificado en la antigua usanza, estos niños todavía lo acompañó al más allá como recordatorios eternos de su sangre divina.
Y así, incluso cuando el sacrificio humano disminuyó, la obsesión feroz con la vida después de la muerte nunca hizo. El proceso de momificación se hizo cada vez más complejo, más elaborado con faraones como Seti. La empresa y Romemes también van a su descanso eterno en un ocultismo de varias habitaciones, con vas llenas de todo tipo de objetos terrenales tesoro. Todavía estaban destinados a vivir para siempre, como dioses entre los dioses. Incluso si su séquito de sirvientes fantasmales ahora se realiza en madera, arcilla y piedra, más que carne y hueso. La creencia perdurable en el faraón, la divinidad alcanzada en la eternidad terrenal, es quizás su más duradero legado. Mucho después de que sus tumbas fueran saqueados y cuerpos esparcidos, los Porias Orezano aún están entre nosotros. Resucitado en nuestros libros de historia y museo-galerías, aún pronunciamos sus nombres: Khufu, Nefertiti, Hatshepsut, Tuten, Kamun, y maravíllate de sus monumentos. Construyeron para la eternidad y en muchos sentidos lo lograron, aunque no como podrían haber imaginado. Para los faraones, la vida eterna era un hecho, derecho de nacimiento de su estatus divino. Para sus súbditos, el más allá tenía que ser ganado mediante el servicio, tanto en la vida y la siguiente. Fundamental división, el abismo entre los reyes dioses y el resto de la humanidad, es lo que hace su mundo a la vez tan deslumbrante y tan ajeno a nuestros ojos. Era un mundo donde una persona por accidente de nacimiento podría mandar a los vivos y a los muertos, moveos montañas y ríos, y dan forma a la misma paisaje de la eternidad. Ese fue el poder y la carga de los faraones, los hijos del antiguo Egipto, que vivieron, gobernaron y murieron como dioses en la tierra. Y sin embargo, a pesar de todo su poder y esplendor, los faraones seguían siendo hombres mortales y mujer. Sufrieron de la misma enfermedad humana, fragilidades, enfermedad, lesión, familia drama, intriga política. Acaban de hacerlo así que a una escala mucho mayor, acorde con su estatus exaltado. Quizás sea eso lo que los hace tan infinitamente fascinante, tan listo para estudio continuo y especulación. Eran personas extraordinarias, más grandes que la vida misma, pero aún así tamaño natural, dioses intocables, pero aún así carne y hueso. Al final, tal vez esto es lo que nos atrae una y otra vez a las vidas de los faraones. Construyeron las pirámides y la gran esfinge, grandiosa templos y tumbas escondidas, pero también amaban a sus hijos, lloraban sus muertos y esperaban eternidad. Ambos eran extraordinariamente poderoso y extraordinariamente humano. Y que más que cualquier monumento o momia es su legado más perdurable, el recordatorio que incluso los más exaltados entre nosotros sigue siendo uno de nosotros. Incluso un faraón bajo las coronas y las joyas, el incienso, el humo y los sacerdotes cantando, seguían siendo una persona que se abre camino en el mundo, con la mirada puesta en el futuro. Los egipcios creían que hablar el nombre de los muertos servía para hacerlos vivir de nuevo. Quizás entonces todos formamos parte de la vida después de la muerte del faraón cada vez que nosotros contar sus historias, reflexionar sobre sus vidas y maravillarse ante sus obras. Construyeron sus tumbas y pirámides para durará hasta el fin de los tiempos, y al hacerlo, así pues, se construyeron a sí mismos hasta convertirse en el mismísimo fundamento de nuestra historia. Los faraones se han ido, pero no han sido olvidados. Permanecen vivos en nuestra memoria colectiva, tan reales y vívidos como la pintura de sus muros de tumbas. Y así los conservamos, y sus extraordinarios, perturbadores, deslumbrante mundo ahora y por toda la eternidad. Y entonces, recibimos a los faraones tal como eran, sepultado hace tanto tiempo con reverencia, con asombro, y con el susurro de sus nombres resonando a través de siglos. Que duerman bien, dioses, reyes y reinas del Nilo. Que tu coche resista, el bar alza el vuelo, y tus historias son contado para siempre. Y gracias, querida estimado oyente, por acompañarnos en este viaje a un pasado lejano. Que la paz de los faraones esté contigo.
y que tus sueños sean tan dulces como el loto. Flores en el Nilo. Buenas noches. El inmenso poder e influencia ejercidos por los antiguos faraones egipcios es alucinante pensarlo. Incluso miles de años después, como ambos divinos figuras y monarcas absolutos, estos dioses, los reyes vivían vidas de lujo y excesos. Eso sería inimaginable para los personas promedio, pero de la mano con su estatus privilegiado trajo consigo un lado oscuro, volado, una llena de intrigas mortales, maquinaciones sedientas de poder, y prácticas inquietantes que revelan una pesada carga y realidades a menudo distorsionadas de sentarse en el trono de Egipto. Él en muchos sentidos era una jaula de oro. Tomar por ejemplo, la rutina diaria del faraón. Aunque puede que haya estado lleno de los mejores alimentos, sirvientes atendiendo a cada capricho y actividades de ocio como caza, navegación y juegos de mesa, también estaba rígidamente prescrito por la religión, deberes y supersticiones rituales. Cada aspecto estaba regido por un deseo de mantener a Mat, el adecuado orden del universo. Así pues, un faraón no podía simplemente se despertaba y hacía lo que le placía. Había derechos del templo para realizar ofrendas a crear, y un panteón de dioses a los que apaciguar. Los egipcios creían que el faraón tuvieron que llevar a cabo estos rituales para los ciclos de la naturaleza, como en las inundaciones del Nilo que dan vida a continuar. Esa es una gran responsabilidad. Soportar, incluso los asuntos personales del faraón. El aseo personal estaba cargado de significado. Lavado en agua sagrada del Nilo, afeitándose sus cabezas, y cantidades copiosas al amanecer de perfumes, maquillaje y joyas, no era. Se trata simplemente de vanidad. Era una forma de diferenciarse, encarnar lo divino en la tierra. Y no se detuvo en apariencia. Prácticamente cada minuto. El día de un faraón estaba programado y contabilizados. A partir de peticiones y ofertas por la mañana para recorrer proyectos de construcción y consultoría con asesores por la tarde. Incluso sus momentos de descanso y ocio en las veladas estaban marcadas por la tradición y la necesitan ser vistos como algo más que humanos. El presión por estar a la altura de este superhumano. El ideal debió de ser inmenso. Y eso criaron a más de un faraón que bebía sobre el poder, y el autoarreglo tomó cosas llevadas a extremos oscuros e inquietantes en su afán, por ser el gobernante supremo tanto en la tierra como en el más allá. Esto se puede apreciar con mayor claridad quizás en el tipo de edificio megalómano proyectos que los faraones emprendió. ¿No te conformas con lo promedio? Tumba o templo conmemorativo. Algunos lo ordenaron sus súbditos a trabajar arduamente durante décadas en monumentos enormes y gloriosos a ellos mismos. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas de la antigüedad. El mundo es un ejemplo perfecto. Esto fue encargado por el faraón Khufu alrededor 2550 a.C., con más de 480 pies de altura, y compuesto por más de 2 millones de piedras calizas bloques.